Years ago, on Christmas Eve, Hace años, a cousin lost una their noche buena, un 5-year familiar old boy perdió a with su niño de pneumonia. 5 años de una The pulmonía. family gathered around La the familia casket se with reunió family alrededor del prayer. ataúd A para small ofrecer una blanket made oración. by his mother lay Una folded pequeña across the manta que little había boy's hecho la feet. madre estaba doblada sobre los Just pies as del they were to pequeño. close the Cuando casket, estaban a punto de my mother cerrar el stepped ataúd, forward, mi madre se acercó a put la her arm doliente around madre, the pasó su grieving brazo mother, alrededor de ella and helped her y le ayudó a unfold desdoblar la the manta blanket and tuck y it around the tapar con little boy. ella al pequeño. The last his Lo parents saw último of their little que son, vieron sus padres he was asleep, fue a su covered hijito with that tapado con favorite su manta blanket. preferida, It was a como si very estuviera tender dormido. moment. Fue un momento That is muy what tierno. grandmothers do. Eso es lo que hacen las abuelas. We returned to Brigham City for the Regresamos a funeral Brigham of my City wife's father, para William asistir W. al Smith. funeral del padre de mi esposa, William The young W. man Smith. I knew as a Un seminary joven al que student conocí stood como at the alumno de casket. seminario se Deeply encontraba de moved. pie junto al ataúd, I did muy not know conmovido. that he knew my Yo no sabía que father-in-law. conocía a mi suegro. He said, "One summer I worked Él with nos him on the explicó: farm. trabajé un verano para Brother él en Smith su talked to granja me about going y el on a hermano mission. Smith me habló de My ir a una family could misión. not possibly support Era a imposible para missionary. mi familia mantener a un Brother misionero, Smith told me por to lo que el pray about hermano it Smith me dijo que and orara said, y luego if you agregó: decide to go on a si mission, decides ir, I will yo pay te for your pagaré la mission." misión. And he did. Y lo hizo. Neither my Ni mi wife esposa nor her mother ni su knew. madre sabían nada. It was one of Es those una de things esas that cosas que grandfathers hacen do. los abuelos. We have 10 children. Tenemos 10 hijos. One unsettled Durante un Sunday caótico morning, our domingo, family, when our cuando los family was hijos eran young, pequeños, my mi wife esposa was se in encontraba sacrament sola meeting. en la reunión As sacramental, usual, I was away ya on que yo, Sunday. como de costumbre, Our children took asistía en much of otro the lado. role. Nuestros hijos ocupaban Sister casi todo el Walker, a banco. lovely gray-haired La hermana grandmother Walker, who raised una amorosa abuela de 5 children cabello gris que había quietly moved from criado a several 12 rows hijos, back and se levantó slipped into her calladamente de row su among our asiento varias restless filas atrás children. y se sentó entre nuestros After the meeting, my revoltosos wife hijos. thanked her for the help. Después de la reunión, mi esposa le Sister agradeció su Walker ayuda. said, La hermana "You have your Walker hands dijo: full, don't no you?" podías con todos, ¿no My es wife verdad? nodded. Sister Mi Walker esposa patted asintió. her on the hand and Entonces le said, palmeó la mano "Your y le hands dijo: full now, tus your manos heart están full ocupadas later." ahora. Tu How corazón prophetic estará was rebosante her más kind tarde. comment. Qué profético fue That su is what cariñoso grandmothers comentario. do. Eso es lo que We hacen las presided abuelas. over the New England mission. Fuimos One of our presidentes de la missionaries misión de married Nueva and had 5 Inglaterra. children. Uno de nuestros misioneros se Went away casó y to tuvo 5 get a hijos. larger car for Una his vez salió family para comprar un automóvil and más never grande para la returned. familia y His nunca body was regresó. later found Su under an cuerpo overpass se and his encontró car debajo de un destroyed. puente de la carretera. I called the state president to offer help to the family. Cuando llamé al presidente de Estaca para ofrecer ayuda para la familia, The grandfather me said, contestó que él ya lo había hecho. "We know what our Pero el duty abuelo is. contestó: We won't sabemos need any cuál es help nuestro from the deber. church. We know No what our duty necesitaremos la ayuda de la iglesia. That is what Conocemos nuestro deber. Eso es lo It is que my hacen los purpose to abuelos. speak to you, Mi propósito es hablar de los abuelos y hablarles a ellos, grandpas, abuelos y grandmas, abuelas, to the y a other los demás members miembros of our mayores members of the que no church tienen who hijos, have no children pero que of their realizan own la función de and abuelos. grandparents. The scriptures tell us Las escrituras ancient nos is dicen: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. once in a state Una vez en una reunión de Estaca, advertí que había gran cantidad de miembros mayores, la mayoría de ellos viudas. Le mencioné al presidente de Estaca lo admirables que eran. El presidente me contestó: sí, pero no son activos en la iglesia, queriéndome decir que no prestaban servicio como líderes ni maestros. Su expresión indicaba que eran una carga. Le repetí sus palabras: ¿no son activos en la iglesia? Y pregunté: ¿son activos en el Evangelio? Al principio, él no comprendió la diferencia. Al igual que muchos de nosotros, él se concentraba tanto en lo que las personas hacen que pasaba por alto lo que son, una fuente invalorable de experiencia, sabiduría e inspiración. Enfrentamos un grave problema. La población mundial está en declive. La tasa de natalidad en la mayoría de los países decae mientras que las expectativas de vida aumentan.
Las familias son más pequeñas, limitadas deliberadamente. En algunos países, en pocos años, habrá más abuelos que niños. El envejecimiento de la población tiene trascendentales consecuencias económicas, sociales y espirituales, y afectará el crecimiento de la Iglesia. Debemos enseñar a nuestros jóvenes a acercarse a la gente mayor. La primera presidencia ha dado recientemente instrucciones a las jovencitas, que pronto serán mujeres, a unirse a las madres y abuelas en la sociedad de socorro. Algunas jovencitas se apartan porque prefieren estar con personas de su misma edad. Mujeres jóvenes, no sean tontas como para perderse la asociación con las hermanas mayores, ya que ellas les brindarán más beneficio que muchas de las actividades que ustedes tanto disfrutan. Líderes, enseñen a las jovencitas a acercarse a sus madres y abuelas y a las mujeres mayores de la sociedad de socorro. Ellas tendrán entonces una asociación similar a las que tienen los jóvenes en los quórumes del sacerdocio. Toda la atención que se da a nuestros jóvenes será incompleta, a menos que les enseñemos el propósito de la restauración. Las llaves del sacerdocio se restauraron, la autoridad para sellar se reveló, y el templo se edificó para ligar las generaciones. Desde tiempos antiguos, a través de todas las revelaciones, se entreteje esa fibra eterna y dorada, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Obispo, ¿se da cuenta de que algunos problemas que le preocupan con la juventud y con otros se podrían resolver si ellos se mantuvieran cerca de sus padres, madres, abuelos y de la gente mayor? Si está abrumado con tanto consejo que tiene que dar, recuerde que hay hermanas mayores, abuelas en el barrio que pueden influir a las jóvenes casadas y actuar como abuelas para ellas. También hay abuelos para los jóvenes. La gente mayor posee una estabilidad y serenidad que provienen de la experiencia. Aprenda a utilizar ese recurso. El profeta José Smith dijo, la manera de resolver algún asunto importante es buscar a hombres sabios, hombres de experiencia y edad, para ayudar en los concilios en tiempos dificultosos. Tratamos de unir a los jóvenes y nos olvidamos de unir a las generaciones. Hay tanto que los miembros de edad pueden hacer. Si consideran que los miembros mayores son inactivos en la iglesia, pregúntense, ¿están activos en el Evangelio? No pasen por alto el gran poder sustentador de las oraciones de padres y abuelos. Recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho. Un ángel hizo que cayera por tierra al rebelde hijo de Alma y luego le dijo, he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Mi esposa y yo hemos visto partir a nuestros abuelos y luego a nuestros padres. Algunas de las experiencias que al principio consideramos una carga o un problema, hace ya mucho tiempo que las hemos contado como bendiciones. El padre de mi esposa murió en nuestra casa. Él necesitaba cuidado constante y las enfermeras enseñaron a nuestros hijos cómo cuidar de nuestro abuelo postrado en cama. Lo que aprendieron fue de gran valor, tanto para ellos como para nosotros. Cuán agradecidos estamos de haberlo tenido junto a nosotros. Hemos sido recompensados miles de veces por la influencia que él tuvo en nuestros hijos. Fue una grandiosa experiencia para nuestros hijos, la misma que yo aprendí de niño cuando el abuelo Packer murió en casa. Valoren a la gente de edad por lo que son, no solo por lo que pueden hacer. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el Señor organizó la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles para que el liderazgo de más responsabilidad de la Iglesia estuviese integrado por hombres mayores?
Ese modelo de jerarquía valora la sabiduría y la experiencia por encima de la juventud y el vigor físico. La edad promedia de los miembros de la presidencia y de los 12 en la actualidad es de 77 años. No somos muy ágiles. Hemos pasado la flor de nuestra vida, pero el Señor así lo ha ordenado. Hace una conferencia o dos atrás, el presidente Wirthlin dijo que iba a desafiar a los miembros de los 12 a una carrera. Yo pensé aceptar el desafío. Después pensé que sería mejor correr contra el hermano David Haight, que tiene 96 años, pero pensándolo bien, David podía hacerme una zancadilla con su bastón y hacerme perder la carrera. Así que desistí. Cuando la presidencia y los 12 se reúnen, se suman 1.161 años de vida con una combinación asombrosa de experiencias diferentes. Además, tenemos 430 años acumulados entre todos, sirviendo como autoridades generales de la Iglesia. De casi cualquier cosa de la que hablamos, uno de nosotros ya ha pasado por esa experiencia, incluso el servicio militar activo. Vivimos en tiempos turbulentos. Durante la vida de nuestros jóvenes, los problemas no serán menos, sino que seguro se aumentarán. Las personas de edad ofrecen el conocimiento cierto de que todo se puede soportar. Nuestros hijos se casaron y dejaron el hogar para vivir su propia vida. Una de esas familias se alejó manejando un viejo automóvil con sus pequeños hijos. Mi esposa se quedó llorando y yo la consolé diciéndole, la iglesia está establecida donde ellos van, y allí habrá alguna abuela que le contestará a ella sus preguntas acerca de la cocina o los niños, y un abuelo que le enseñará a él cosas prácticas. En la sociedad de socorro se pueden encontrar una abuela adoptiva y un abuelo en los cuermos del sacerdocio. Sin embargo, no todos los abuelos y las abuelas se encuentran dentro de la iglesia. Uno de nuestros hijos compró una pequeña casa en un estado bastante distante. Me mostró cómo los ladrillos de una de las esquinas del cimiento estaban corroídos y me preguntó qué podía hacer. Yo no sabía, pero le pregunté, ¿vive cerca alguna pareja de edad? Sí, me dijo, en la acera de enfrente vive un matrimonio jubilado. ¿Por qué no le pides a ese señor que vaya a tu casa y le enseñas el problema, ya que él conoce el clima de la zona? Lo hizo, y el señor mayor, que había visto problemas como ese y muchos otros parecidos, le aconsejó qué hacer. Eso es lo que los abuelos adoptivos pueden hacer. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, tu Dios te da. El apóstol Pablo enseñó que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes y que los hombres de edad deben exhortar a los jóvenes presentándose como ejemplo de buenas obras. Ahora nosotros somos viejos y cuando nos llegue la hora seremos llamados a pasar el velo. No ponemos resistencia a ellos. Tratamos de enseñar las cosas que hemos aprendido con el correr de los años a los que son más jóvenes. No podemos hacer lo que una vez hacíamos, pero somos mejores de lo que éramos antes. Las lecciones de la vida, algunas de ellas muy dolorosas, nos han preparado para aconsejar, corregir e incluso advertir a nuestra juventud. En su edad de oro, hay tanto para hacer, tanto para llegar a ser. No se jubilen también de la vida. Eso para algunos sería sin sentido e incluso egoísta. Pueden haber servido una misión y haber sido relevados y pensar que ya han terminado su servicio en la iglesia, pero nunca serán relevados de su actividad en el Evangelio. Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Es posible que a fin de cuentas aprendan, siendo ancianos y débiles, que la misión más grande de todas es fortalecer a su propia familia y a las familias de los demás, sellar las generaciones. Enseño un principio verdadero, enseño doctrina. El principio concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación. En el himno «Qué firmes cimientos», que se publicó en 1835 en inglés,
En el primer himnario santo de los últimos días encontramos estas palabras: mi amor invariable, eterno y leal, constante a mi pueblo mostrarle podré. Si blancos cabellos ya cubren tu sien, cual tierno cordero yo os cuidaré. Mantengan la llama de su testimonio del Evangelio restaurado encendida y el testimonio de nuestro Redentor tan radiante que nuestros hijos puedan calentar las manos en el fuego de su fe. Eso es lo que los abuelos y las abuelas deben hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén.